¿El ejercicio uno o alguno en particular? Si se Sí, puede revisar los tres, porque en los sí, tres tipos olvídate. llegamos a algunas cosas, pero nos quedamos con dudas, porque son cosas distintas a lo que está en la guía. Por ejemplo, en el uno. Ya. Sí. Bueno, si querés explicar el uno, dale al uno. O sea, arranco así como una explicación general, no es que tienen alguna duda en particular. Yo tengo Yo- duda ah, particular sobre el 2. Bueno, dale. Yo, disculpa, ¿no? En el uno es bien qué es lo que pasa con el capacitor. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué es lo que pasa con el capacitor si está conectado con una fuente ahí abajo y después se le conecta otra más? Se carga, se descarga, bien entender eso. Bueno, vamos a ver. Eso es en sí, eso es lo que hay que analizar. Eh, bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Siempre está bueno igual que se vayan haciendo el dibujo del circuito forma más sencilla. O sea, a lo que voy es que muchas veces ustedes trabajan sobre el circuito, el dibujo que les da el ejercicio y, y nada, se termina como enchastrando el dibujo y después hay muchas flechas, muchas anotaciones y está bueno siempre tenerlo lo más limpio posible. Así que vayan haciéndose un dibujo aparte, que nunca está de más. ¿A qué voy? Por ejemplo, ¿qué dice? Que el circuito estuvo en funcionamiento por un largo periodo de tiempo. Es decir, que todavía el interruptor está abierto, así que lo único que tenemos es estas dos mallas, este rombo, digamos, como circuito. Eh, como dice que estuvo en un largo periodo de tiempo, ¿eso qué significa para el capacitor? Que la corriente es cero. Bien, o que se comporta como un circuito abierto. Claro. Claro. Por O lo sea que no. tanto, en sí tenemos una única malla. Tenemos esta única malla, la malla externa. Eh, por lo tanto, ¿qué podemos, o sea, lo que nos va a interesar calcular como condición inicial en el capacitor, ¿qué es? ¿La tensión o la corriente? La tensión inicial de los bornes. Bien, exacto. Entonces, bueno, para calcular la tensión, a ver, vamos a hacer así. Lo que ustedes están viendo el PDF, ¿no? Sí. 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 Después, por ejemplo, a mí en esos ejercicios me genera duda, por ejemplo, cuáles son los datos y cuáles no, porque te tiran una I a veces o el potencial y no sabes si I es el dato que te dan o el potencial, Ah, no sé cómo darme sí, cuenta. sí, por lo general, digamos lo que, a ver, estos ejercicios y creo que en el 2 también te ponen los datos como genéricos. Claro, Entonces, pero bueno, sí, la I es un dato, la B es dato, digamos, las magnitudes de las fuentes son datos. Y lo que nos va a interesar, como siempre, sería bueno, lo que nos pide en el enunciado, o la corriente en función del tiempo, o la tensión en función del tiempo. Bueno, más allá de los valores de la fuente de corriente y los valores de las resistencias, el circuito que tenemos para tiempo menor a cero es este. sí. Es una única malla con dos resistencias eh, que quedan en serie, una fuente de tensión y la fuente de corriente. Y lo que nos interesa para calcular la tensión inicial del capacitor es la tensión entre estos dos bornes. Sí. Sí, Por puedes lo hacer tanto, el ¿cómo camino. podemos calcular? Planteas que la No sé. corriente que pasa por ahí sería, bueno, la, la I y la multiplicas por las resistencias y listo. O sea, haces el Bien. camino. Claro, acá lo que te está, porque a veces por ahí confunde el hecho de tener una fuente de corriente en serio con una fuente de tensión. Eh, bueno, acá lo que manda es la fuente La de corriente. corriente, es la que Claro. está entregando esa corriente I en toda la malla, porque es lo que tiene que ser constante, eh, lo que te impulsa el generador de corriente. Sí. Por lo tanto, la caída de tensión entre los bornes del capacitor va a coincidir con la caída de tensión
las dos resistencias. Claro. Y no lo podrías pensar, por ejemplo, recorriendo el camino de abajo, porque con Nicolás creo que teníamos una de esas dudas, es por ejemplo la fuente de corriente. Ahí te iba a generar una caída de tensión, como te dice B de Gen. Si va a haber una tensión en el generador de corriente, sí, sí. Claro, y no lo podrías plantear el camino, suponete, de los dos bornes del capacitor, en vez de por arriba, por abajo. Es que si lo planteas por abajo, lo vas a dejar planteado, te va a quedar como la resta entre B gen y B. Claro, sí. Y B gen es algo que te están pidiendo después. Bien, entonces ya. Está bien, sí, sí, sí. Ahí te das cuenta que B gen es una incógnita. O sea, entiendo lo que decís de que por ahí es raro o te confunde el hecho de no saber si es una incógnita o un dato, pero, pero bueno, por lo general la corriente de un generador de corriente es un dato, la tensión de una fuente de tensión es dato, Está bien. las resistencias obviamente es dato, eh, y lo que van a hacer las incógnitas es el opuesto, digamos. Claro, La sí, tensión, en este caso porque te lo piden exactamente, pero bueno, hay claro, algunos otros que no. exactamente, encima te lo piden. Eso, perdón, profe, te corto. Sí. Siempre que planteamos hay que tener en cuenta la caída de tensión en una fuente de corriente. Las fuentes de corriente siempre van a tener, a ver, siempre van a tener asociada una tensión entre sus bornes. Puede que esa tensión sea cero en un caso particular. Digamos, pasa lo mismo en una fuente de tensión. A ver, vos tenés una fuente de tensión conectada a una resistencia y por la fuente de tensión va a pasar una corriente. En el caso de tener un generador de corriente conectado a una resistencia, lo que es dato es la corriente, es un valor fijo. Pero lo que va a modificarse o lo que vas a tener que calcular es la tensión. Digamos, una pila tiene tensión constante y depende de lo que vos le conectes a la pila, va a cambiar el valor de corriente. Y el generador de corriente tiene un valor de corriente constante y depende de lo que le conectes, va a tener un valor de tensión que va cambiando en función de lo que le conectes. Pero siempre tiene una tensión asociada. Bien, acá entonces queda claro que la tensión del capacitor va a ser la caída de tensión en las dos resistencias, por lo tanto va a ser I por R1 más R2. Sí. La caída de tensión en el capacitor. Exacto. ¿No sería R1 menos R2? No, ¿cómo? ¿Por qué? No, no, es una sola malla. Claro. Y Las resistencias están en serie, más menos. Ah, sí, está bien, está bien. así que se sumarían. Como para ser un poco más estrictos, fíjense que les va a quedar la tensión, digamos, que le impone el ejercicio. Sería negativa. Claro, te queda opuesta. Te ¿Por qué? queda menos I por R1 más R2. Claro, pues la caída de tensión en las resistencias va a ser más menos. Claro. Por Por cómo lo va tanto la que- corriente del generador. ¿Cómo? Por cómo va la corriente del generador. Exacto. Entonces, para ser estricto, la corriente inicial del capacitor, la VC en 0 menos, va a ser menos I por R1 más R2. Está bien. Está bien. Bien. En ese instante, digamos, en el instante T0 se cierra el interruptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se conecta al circuito esta fuente de tensión de la izquierda. ¿Qué es lo que habría que pensar? No sé quién fue que dijo recién, no sé si se carga, si se descarga. Bueno, lo que podríamos pensar, porque no es intuitivo saber si se va a cargar o a descargar. O sea, es intuitivo si vos en el instante t menor a 0 tenés al capacitor cargándose y después lo conectás a un circuito donde no hay fuentes, obviamente se va a descargar. Pero en este caso, el circuito para tiempo menor a 0 hay fuentes, y el circuito para t mayor a 0 sigue habiendo fuentes. Así que
no sabemos qué va a pasar, si se va a cargar o descargar. Entonces, lo que podríamos ver es qué pasa para tiempo tendiendo a infinito. Es decir, cuál va a ser la tensión para tiempo tendiendo a infinito. Y ahí vamos a darnos cuenta, bueno, si esa tensión nos da mayor a esto, es porque se cargó. Y si nos da menor es porque se descargó y va a ser una exponencial decreciente. Bien. Está bien. Voy a borrar. Por lo tanto, el circuito que queda para t mayor a 0 La fuente. aparece esta fuente de tensión conectada acá. Sí. Y consideramos, como vamos a ver, al circuito para tiempo infinito, consideramos otra vez que está en régimen estable, por lo tanto consideramos de que acá está a circuito abierto. Sí. Entonces, Yo bueno, tengo- otra vez habría que calcular la tensión entre esos puntos, entre los bornes del capacitor. ¿Qué se les ocurre? Plantear mallas. Sí, obviamente hay que ir desde un punto, desde el punto ese blanco hasta el punto rojo. Yo sacaría otro circuito Y equivalente. sería lo mismo igual, pero sumándole B. ¿Sería lo mismo? No, es que No, porque están paralelos. yo plantearía un R de Thevenin y una B de Thevenin, ¿o no? Claro, Podés sacaría otro. plantear, sí, creo que después el otro inciso te pide, encuentra el equivalente de Thevenin visto del capacitor. Pero sí, obviamente se puede hacer, pero no es necesario, porque a ver, vos cuando quieras calcular la tensión de Thevenin, vas a querer calcular esa tensión a circuito abierto. Por lo tanto, sería el mismo procedimiento y nos ahorramos calcular la resistencia de Thevenin. En el último inciso va a haber que hacerlo. Pero como para analizar ahora a qué tensión se va a cargar el capacitor, obviamente va a ser la tensión de Thevenin, porque eso en la teoría vieron eso, que el capacitor siempre se carga a la tensión de Thevenin. ¿Le querés llamar tensión de Thevenin o le querés llamar tensión en el capacitor para tiempo tendiendo a infinito? Es exactamente lo mismo. El tema es cómo hacerlo. O sea, hay que recorrer desde el punto blanco al punto rojo. No nos conviene, como dijimos recién, no nos conviene venir por el lado del generador de corriente porque tiene esa tensión B-gen que no la conocemos, que es una incógnita. Entonces, bueno, podemos ir por este lado. Entonces, Profe, sí. ¿se podría hacer, por ejemplo, un divisor de corrientes y después, sabiendo las corrientes, calcular también o no? ¿Y cómo Pero harías división de corriente? Divisor de corriente. Ah, no, no, porque no dije nada. Claro. Eh, bien, no sé quién fue de ustedes que dijo que sería, si vos venís por estas dos resistencias, también sería la caída en las dos resistencias. El tema que ahora, al haberle conectado este cable por acá, la corriente no es la misma en las dos resistencias. ¿puedo opinar algo? Sí, obvio. Mira, vos te parás en este borne, en el que está ahí cerquita del mouse. En el Vas blanco. para arriba, hasta el Sí. punto. Después vas para el lado de la fuente. Perfecto. Pasás para el otro punto. Y Seguís para acá. la otra fuente. Sí, Hasta ese punto. Ahí sí, solamente las fuentes se te cancelarían. exacto. Claro. Eso es Entonces lo que sucede. resistencia. ¿Cómo? Te queda la resistencia por la corriente. Exacto. Sí, eso es lo que pasa. La mayoría de los ejercicios de Bellinsky son así, como que parecen complicados los circuitos, pero tienen esas cosas que ves acá, no sé si se llegan a dar cuenta, vos cuando calculás acá restarías la tensión de la fuente y acá la sumás. Sí. Y los dos tienen el mismo valor, B. Por lo tanto se te cancelan y te queda simplemente que es la caída de tensión en esta resistencia y la corriente que pasa por esta resistencia es la corriente I, la corriente del generador, que viene por esta rama. Así que, como que por ahí parece complicado, pero termina siendo sencillo.
Claro, nosotros lo habíamos hecho más difícil, habíamos planteado toda una malla por afuera y después una malla por adentro y llegamos que las dos corrientes eran iguales y ahí llegamos a lo mismo también, que era I por R1. Bien, claro, no circula corriente por esta malla de acá. Y la corriente que vos estarías planteando ahí en R1 sería la del generador. Sí, Claro. porque llama. ¿Y por qué R2 cambiaría si también está el generador ahí? Está bien que le estás conectando ahora una fuente y sí, es un nodo donde se parte en dos y tiene que ser distintas las corrientes, pero si yo planteo la malla con el generador, sería la misma corriente, ¿no? No te entendí qué mallas. Todo ese cuadrado de la derecha. Sí. ¿Por Por- qué la corriente que viene por acá por la derecha no es no es la I? misma que, claro, que I. Por la fuente. Bueno, en principio, justamente sí, por lo que decís, como acá tenés un nodo, se va a dividir para un lado o para el otro. Y por lo que recién dijeron los chicos, la corriente en esta rama termina siendo cero. ¿Por qué? Porque bueno, en la misma malla tenés dos fuentes en oposición. Sí, está. Por lo tanto, ya, digamos, si acá tenés 10 volt y acá le restás 10 volt, en la resistencia, para que se cumpla Kirchhoff, en la resistencia no tiene que caer nada. Está, Para que no caiga nada en la resistencia significa que no hay corriente. está bien. Por lo tanto, la corriente va a estar circulando por acá. Profe, me quedé pensando, ¿no la podrías haber calculado por el divisor de corrientes igual? Y como que esta es la corriente que entra al paralelo, Claro, y para un lado no hay resistencia, por lo tanto te iba a dar la corriente cero. Por ejemplo, para el lado derecho, que es la corriente por donde no pasa, que del lado izquierdo no hay ninguna resistencia. eh, y del otro tenés la resistencia de R2 dividido R1 más R2. No sé si te da lo mismo. Te quedaría I por R, digo, la corriente que va para allá, te quedaría I por R2 dividido R1 más R2. Y habíamos visto que te tiene que dar I. El tema de acá tenés las fuentes de tensión, entonces me parece que no es lo mismo, no se hace tan feliz el divisor de corriente. Ah, nada, está bien, no pasa nada. Pero bueno, siempre fíjense, la idea es esa, recorrer el circuito desde un punto al otro, yendo por algún camino que obviamente que no encontrarnos con una incógnita más, como el caso de la tensión del generador. Eh, y bueno, en este caso queda sencillo porque se terminan cancelando las fuentes de tensión. Quedaría menos R1 por I, ¿no? Claro, queda menos I por R1, por lo tanto, se está Bajo. cargando, se está descargando. Se está descargando. Bien, se está descargando, por lo tanto va a ser una exponencial Decreciente. negativa, o sea, decreciente. Y a ver, ¿cómo, cómo harían la expresión de la... Para t igual a cero, una constante, o sea, desde el infinito, de menos infinito hasta t igual a cero, ahí sería menos primero, tendría que ser por abajo, pero bueno, lo ponemos Sí, en... sí, está bien. Como para ser estrictos con eso, tendría que ser negativo. Perfecto. Y a ver, digamos, lo que va a hacer la tensión del capacitor va a partir de un valor, o sea, planteando a partir desde cero, y va a ir eh, haciendo esto, pero no va a ir hasta cero, hasta ahí va a por estar R1. en un valor. Bien, entonces vamos a ponerle, vamos a ponerle valores a- vamos a poner valor. Y después ustedes lo plantean con los datos genéricos de I, R1. Supongamos que este valor es menos 20 volt. Y que al valor al que tiende es, no sé, menos 5.
Profe, una ¿Cómo? pregunta. ¿El -20 sería el menos I por R1 más R2 que calculamos en tiempo menor que cero, ¿no? Claro, sería la condición inicial, sí. La tensión para tiempo cero. Y por R1 sería lo que acá pusimos 5. Bueno, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la expresión? La exponencial. ¿Esto de qué sería? ¿De potencial o de corriente? Esto es de la tensión en el capacitor, que es lo que pide el ejercicio, la tensión en el capacitor. La tensión inicial era. Espera, O sea, una exponencial decreciente va a haber. sí, O sea, que no va a ser 1 menos E, sino que va a ser E, bueno, elevado a la menos T sobre tau. Después veremos cuánto vale tau. Y acá habría que hacer algo como les explicaba en el ejercicio, ¿cuál era el ejercicio del tubo fluorescente? Si no me equivoco que era. Eh, Ah, en El del uno tenemos pasaje, un problema igual, que no nos salió cómo hacerlo. digamos, en trasladar el eje, ¿no? exacto. Habría que hacer como sí, eso, trasladar el eje. Digamos, vamos a dibujar algo más conocido. Vamos a suponer que el eje está acá. Entonces, esa exponencial que tiende a cero es más conocida. Si decimos que ese nuevo valor es cero, bueno, porque ahí está el eje, ¿no sería -15? el Por, valor de acá pasaría a ser -15. Es decir, hicimos un por- desplazamiento de 5. está. Entonces la exponencial me queda -15 por e a la menos t sobre tau. -15 por e a la menos t. Eso te da esta exponencial, Claro. considerando este eje, el eje medio verdecito. Y a esto le tenés que restar 5. Perfecto. Si queda alguna duda, lo pueden verificar. Para ti, cuando tiempo vale cero, Vale, -20. claro, cuando tiempo vale cero, la exponencial vale 1, entonces queda -15 por 1, -5 vale -20, que es el Cuando es valor real. infinito es así. Y para tiempo infinito, todo esto vale cero y queda -5. Perfecto. Yo creo que hacer eso sería lo más complicado del ejercicio, porque yo la verdad no me doy mucha idea de cómo hacerlo. Lo Bueno, del desplazamiento del eje, sí. Sí, siempre, por eso les digo, siempre está bueno dibujar, ya sea el circuito o la, la gráfica. Eh, una vez que ustedes determinan de que la tensión a la que va a llegar al tiempo infinito es menor, saben que, bueno, que va a tener esta forma. Por lo tanto, bueno, a partir de esa forma plantean la ecuación. Si es una exponencial directamente que va hasta cero, bueno, ahí es fácil. Pero en este caso, como no llega a cero, hay que hacer ese desplazamiento. pregunta más bien teórica de esto, ¿no? Nosotros nos está quedando que es negativo porque, bueno, según el sistema que te da acá, es más de un lado y menos del otro, Sí. la diferencia que tiene en el capacitor. Pero si a vos te lo hubieran dado al revés, el potencial estaría cayendo. Estaría claro, partiría de 20 e iría hasta 5 positivo. Y ahí sí se podría decir que está disminuyendo el potencial del capacitor. Pero acá como está yendo desde -20 a -5, ¿se podría decir que se está cargando? No, no, no. Siempre, digamos, está disminuyendo, pero está disminuyendo en forma negativa. Digamos, lo que te cambia es el sistema de referencia que te propone el ejercicio. No, porque Si, como está el positivo para arriba en este caso, era más bien teórico. claro, pero vos tenés que pensar que se está acercando a cero. Claro.
por lo tanto tiende a descargarse. Se podría Eh, decir que si toma el valor absoluto de si disminuye o si baja en valor absoluto es que está cargándose o descargándose. claro, sí, exacto. Porque eso depende, digamos, si el ejercicio no te pone los signos, porque es probable que ni siquiera te los ponga, que no que te los ponga al revés, sino que directamente no te los ponga, bueno, vos vas a saber cuál es la polaridad con la que se carga según cómo calculaste la tensión inicial. Está Viste bien. que habíamos dicho que se iba a cargar más acá y menos acá por cómo circulaba la corriente. Por lo tanto, bueno, vos ya sabes cuál va a ser el sentido de la polaridad. En este caso, como te impone el ejercicio que tiene que tener esa polaridad, bueno, va a ser negativo. En este me quedó bastante claro. No sé los chicos. Sí, sí, a mí ya está también. Sí, ahora me quedo mucho más claro. Después Bien. el C sería el problema. Y el B, bueno, el B genérico ese. El B y el C. Sí. Bueno. Eh, en el B pide determinar la tensión no, perdón, acá. Sí, determinar la tensión del generador en función del tiempo. Eh, este también es como que por ahí complica. Ahora vamos a dibujar el capacitor. Complica como el circuito, pero en sí termina siendo sencillo. Eh, a ver, bueno. Creo que era algo. Ahora ahí una pregunta, teniendo el voltaje del capacitor y el voltaje de esa fuente, ¿no podría sacarlo? Bien, claro. O sea, sí, lo que hay que hacer es recorrer una malla desde uno de los bornes hasta el otro. Por ejemplo, yendo por acá y por acá.